todos los que formamos parte del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Estamos de festejo con la conferencia que nos va a brindar la doctora Olga Sabido Ramos. Olga es profesora e investigadora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Azcapotzalco. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Pertenece al área de investigación, teoría y pensamiento sociológico de la UAM Azcapotzalco, y sus líneas de investigación son, primero, teorías sociológicas clásicas y contemporáneas con énfasis relacional. Segundo, cuerpos, sentidos y afectividad en la discusión contemporánea. Y tercero, género y asimetrías de género en clave emocional y sensorial. Tiene diversas publicaciones relacionadas con dichas áreas de investigación. Es autora del libro El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño, una perspectiva sociológica, de Editorial Sequitur en 2012. Coordinó junto con Adriana García el libro Cuerpo y afectividad en la sociedad contemporánea. Algunas rutas del amor y la experiencia sensible en ciencias sociales, publicado por la UAM Azcapotzalco en 2014. También fue editora y coordinadora del libro George Simmel, una revisión contemporánea publicada en Anthropos en la UAM Azcapotzalco en el 2007. Recientemente coordinó el libro colectivo Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género, del Centro de Investigaciones de Estudio del Género de la UNAM en 2019. Y actualmente trabaja en el proyecto de investigación Memorias Sensoriales, Olores y Emociones asociadas a entidades humanas y no humanas. Además, pertenece al SNI nivel 2. La conferencia que nos presenta el día de hoy la doctora Olga Sabido es Reensamblar los sentidos del cuerpo, aportes de la teoría del actor-red al análisis relacional y material de la sensorialidad. Querida Olga, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Carlos, es muy grato para mí compartir este espacio que han venido cultivando. Agradezco mucho tu cálida invitación. Y bueno, en particular agradezco esta sesión y esta oportunidad para compartir con todos ustedes algunos de los temas centrales y argumentos centrales de un capítulo que será publicado en un libro que coordinan algunos colegas que han también participado en este espacio, como Leandro Rodríguez. Es un libro sobre la teoría del actor red en América Latina. Y pues estoy también doblemente agradecida porque, pues bueno, esto que voy a presentarles me permite poner en perspectiva un razonamiento que tiene que ver con una de mis líneas de investigación más allá de este texto. Y bueno, eso siempre es como muy bueno porque permite ver qué tanto uno avanza o no a partir de la crítica, de los cuestionamientos, del intercambio que pueda darse. Entonces, bueno, agradezco mucho sobre todo su tiempo de escucha y el intercambio que tendremos del cual ya estoy pues como ansiosa, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar, quisiera compartirles una cita que en su momento me pareció que se trataba de esas citas que invitan a cuestionarte las etiquetas que aplicamos a las teorías, ¿no? Desgraciadamente fue una cita que encontré después de haber entregado el texto para el dictamen, pero me pareció una cita bien interesante que quería compartir con ustedes. Es una cita de un texto panorámico sobre la teoría del actor red de Javier Lezón en un libro que se llama La teoría social ahora, que pretende ser
una suerte como de versión contemporánea de este famoso libro, La teoría social hoy, de Turner y de Giddens, ¿no? Que se publicó en 1987 y se traduce en 1990 en castellano. Y entonces en este trabajo, Lesson dice lo siguiente que me pareció muy, muy interesante. Dice, en una conferencia de 1997, Bruno Latour identificó las cosas que no funcionan de la teoría del actor red. Eran 4. La palabra actor, la palabra red, la palabra teoría y por último, pero no menos importante, el engañosamente discreto guión. Estas 4 deficiencias representaban, según Latour, los 4 clavos del ataúd de esa teoría. Sin embargo, el cadáver, si es que había un cuerpo en ese ataúd, ha demostrado tener más vida de lo que sugería la imagen, ¿no? Bueno, pues este trabajo trata de recuperar esa entidad incómodamente etiquetada incluso por el mismo Latour como teoría del actor red, para propósitos muy, muy particulares que no necesariamente se inscriben en el marco de origen de esta perspectiva, que como todos sabemos, pues son los estudios sobre ciencia y tecnología, pero que desde mi perspectiva pues es un horizonte analítico que ha demostrado, en efecto, tener más vidas y alcances, en tanto ofrece recursos heurísticos para pensar otros problemas, particularmente del que quiero hablarles el día de hoy, que es el asunto de la sensorialidad. Entonces, pues lo que les voy a presentar se divide en cuatro momentos, ¿no? Un primer momento tiene que ver con una cuestión de posicionamiento, es decir, desde dónde es que estamos haciendo la recuperación de la teoría del actor red, específicamente de algunas propuestas de Bruno Latour, es decir, en qué horizonte y bajo qué coordenadas analíticas es que estoy haciendo esta recuperación. Después de este posicionamiento, un segundo momento tiene que ver con enunciar algunos de los principios de la teoría del actor red que considero que resultan productivos, heurísticos para el análisis sociológico de la sensorialidad. Y después pasaré a la parte de la, digamos, utilidad teórico-metodológica que brinda la teoría del actor red para la investigación sensorial. Y aquí no solo quiero recuperar algunos razonamientos respecto a mis reflexiones en torno a este punto, sino también me gustaría como mostrarles algunos ejemplos, algunos referentes empíricos de mi propia investigación, que son justamente los que me han llevado a acercarme a la teoría del actor red, dado que encuentro la necesidad de ampliar horizontes analíticos para la interpretación de los mismos. Finalmente, pues quisiera cerrar con algunos de los límites que encuentro en la teoría del actor red para la investigación sensorial, pero también cómo podrían subsanarse un poco siguiendo esto que para algunas y algunos de nosotros es mantra de Pierre Bourdieu, ¿no? Que dice, pues hay que ir con los autores y más allá de los autores, ¿no? Entonces, bueno, mi exposición se divide en estos puntos. Vamos a empezar con la primera parte, desde dónde, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de discusión que me posibilita encontrar una suerte de excedente significativo en esta propuesta, ¿no? Es decir, en el marco de una pluralidad teórica, ¿por qué Latour? ¿Por qué específicamente Bruno Latour? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué es que estoy haciendo como esta recuperación? Bueno, aquí pues tengo que remontarme a un problema que he venido trabajando desde hace algún tiempo, desde mi tesis doctoral, perdón aquí por la autopublicidad, ¿no?
Pero bueno, desde mi tesis doctoral, este problema ha tenido diversas ramificaciones y tiene que ver, si lo pudiera como enunciar de una manera general, tiene que ver con estudiar el ámbito del sentir desde una perspectiva sociológica, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, pero con énfasis relacional. Es decir, me ha interesado estudiar el sentir no desde el individuo, sino desde las condiciones sociales que posibilitan el sentir de una manera y no de otra. Es decir, me ha interesado pensar en formas de sentir, ¿no? Un poquito recuperando la idea de forma de Simmel, ¿no? Las formas de sentir colectivas, ¿no? Y sobre todo, pues recuperar también esta idea de que no nacemos sabiendo sentir, sino que aprendemos a sentir en relación con los otros. Entonces, pues me ha interesado estudiar el cuerpo, los cuerpos, lo que los cuerpos sienten siempre en relación. Y en esta idea de lo que los cuerpos sienten, pues están las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Y es por ello que me he acercado a algunas sublíneas de la sociología que están en constante interacción con otras disciplinas, lo cual ha sido también muy enriquecedor, como es la sociología del cuerpo, la sociología de las emociones, más recientemente el giro afectivo, sobre todo en términos de algunas incursiones feministas y de pensadoras feministas que trabajan desde el giro afectivo, sobre todo por una preocupación como muy significativa, que es como plegar el ámbito de lo emocional o de lo afectivo al ámbito individual, descuidando los efectos del poder en el ámbito afectivo. Entonces eso para mí ha sido como sumamente interesante. Y más recientemente también en otra sublínea que recientemente se ha denominado sociología de los sentidos, que por supuesto tiene como sus orígenes precursores en Simmel, pero pues hoy día forma parte de un campo interdisciplinar muy vasto, donde está la historia, la antropología, la geografía, ¿no? E inclusive otras disciplinas no sociales, no solo biológicas, sino también la arquitectura, ingeniería, computación, etcétera, ¿no? Entonces, estos encuentros siempre han sido como con esa intención de centrar del individuo el problema del sentir, y más bien concentrarme no en lo que siente cada persona, sino en lo que sienten los cuerpos en relación, y también las condiciones sociales del sentir, y como vamos a ver más recientemente, como un énfasis en las condiciones materiales del sentir. En este recorrido, pues he ido, por supuesto, de la mano de muchos autores, de muchas autoras, ¿no? Que podríamos como identificar, o que incluso ellos y ellas mismas se autoidentifican desde una perspectiva relacional, ¿no? Es decir, son propuestas que expresamente están planteando este discurso, ¿no? Que dijera Emir Bayer, ¿no? Se trata de trascender substancialismos en diversas dimensiones, tanto ontológicas, algunos apuestan más por ello, otros más epistemológicas, otros más teórico-metodológicas, otros más conceptuales, ¿no? Pero siempre en este ánimo de ofrecer perspectivas relacionales que son pues sensibles a las nociones, ¿no? De interdependencia, de flujo, de principio de reciprocidad, de ensamblaje. Y pues bueno, ha sido como muy significativo, y me ha orientado pues pensar en una suerte de matriz que primero consideró como al orden de la interacción, y en lo que en algún momento llegué a denominar orden de las disposiciones, siguiendo a Pierre Bourdieu, que más recientemente he preferido como identificar como el nivel de las prácticas.
Ahora quiero presentar parte del razonamiento del nivel analítico material, pero considero que, o quisiera como plantearles que estos niveles analíticos me han permitido pensar el problema del sentir en clave relacional, el interaccional, porque muy grosso modo con los autores que tienen una fuerte carga hacia esa dimensión, ¿no? Pues lo que nos plantean es cómo en la mutua percepción de los cuerpos estamos aplicando filtros perceptivos que son sociales y que además en esa mutua percepción también emergen procesos afectivos e incluso la percepción está filtrada afectivamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta dimensión, pues, es como muy rica para decirnos que sentimos con otros, ¿no? En interacción con otros, tanto humanos como no humanos, ¿no? Por otro lado, el nivel de las prácticas, pues me ha permitido observar cómo se construyen y se aprenden, ¿no? La dimensión del aprendizaje aquí es fundamental, formas de percibir, ¿no? Hay un aprendizaje que a fuerza de habituación nos va familiarizando con el mundo, ¿no? Nos va familiarizando sensiblemente, ¿no? Y aquí entonces no solo se trata de ver como la dimensión de la interacción, sino también pues trayectorias sensibles, memorias sensoriales, ¿no? La dimensión sobre todo de las prácticas, ¿no? Es decir, sentimos con el propio cuerpo y sus prácticas que son, que están situadas y que por supuesto son sociales, ¿no? Eh, Finalmente, y como veremos, esta otra dimensión analítica o este otro nivel analítico que, pues, que podría denominar como material, me permite pensar es muy rico en esta parte, no es que los otros no lo sean, no es que estos niveles no estén relacionados, ¿no? Pero es muy fuerte, me permite pensar en, digámoslo así, los recursos, diría Latour, extrasomáticos, ¿no? Que condicionan o posibilitan el sentir, ¿no? Porque ese aprendizaje del sentir no solo implica a otros humanos, sino a otras entidades no humanas, y también como el ámbito material, literalmente hablando, ¿no? Los artefactos, el espacio. Entonces, pues si usáramos este simbolito del Google Maps, ¿no? Estoy aquí en términos de lo que me gustaría presentarles el día de hoy. Quisiera dar contexto de lo que implica la dimensión material de esta matriz, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta una de las inflexiones en los estudios del cuerpo de gran relevancia, que tiene que ver con este ir de la construcción a la materialidad, ¿no? Sin olvidar como la construcción, pero en términos como de ver, diría Simmel, ¿no? El intercambio de efectos en clave de estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, pues hay que tener como algunos antecedentes de este giro hacia lo material en el ámbito de los estudios del cuerpo. Y pues aquí quisiera señalar que el giro corporal, ¿no? Que tiene como su arranque significativo e institucionalizado en los años 80, pues lo que va a hacer es tratar de disputar el monopolio del estudio del cuerpo al saber biomédico, ¿no? Y sobre todo,
pues enfatizar la dimensión simbólica del cuerpo, ¿no? Es decir, este giro corporal se intersecta, digámoslo así, con el giro cultural, que pues va a hacer énfasis en los significados, en el lenguaje, en el discurso, ¿no? Y bueno, algo que hoy día pareciera de perogrullo, sobre todo a la luz de la COVID-19, ¿no? Pues se intenta como plantear pues la necesidad de no solo considerar las dimensiones biomédicas del cuerpo, sino también las dimensiones sociales, ¿no? Algo que hoy es de perogrullo, pero que en los 80 pues había que posicionarlo en el discurso tanto académico como no académico. Este giro corporal entonces arranca con un énfasis en el carácter sociohistórico del cuerpo, ¿no? Es decir, como en enfatizar la construcción social del cuerpo, ¿no? En identificar cómo procesos como la muerte, la sexualidad, la enfermedad, pues están atravesados por la cultura, ¿no? Por diferencias culturales e incluso como en una misma sociedad va cambiando históricamente las maneras de sociales de manejar estos componentes propios de la vida de los seres humanos. Sin embargo, prontamente, ¿no? Como en otros terrenos de las ciencias sociales y las humanidades, pues el constructivismo empieza a ser insuficiente, ¿no? Sobre todo porque el énfasis en el lenguaje, si bien posibilitó la identificación de los discursos, las ideologías, las representaciones que se tienen y que cambian históricamente respecto al cuerpo, excluyó la dimensión material, ¿no? Y en ese sentido, pues diversas perspectivas feministas, ¿no? Empezaron a cuestionarse en términos de cómo las relaciones asimétricas, ¿no? No solo en clave analítica hombre-mujer, sino en general las relaciones asimétricas, no solo son una suerte de ideología o no solo se inscriben en el ámbito de lo ideacional, sino como dijera Haraway, son sistemas materiales, ¿no? Que además no solo incluyen al género, sino también a la raza, a la clase social, ¿no? Y en intersección con el género, y también dimensiones que tienen que ver con la alta tecnología y con la biomedicina. Es decir, muchos discursos, ¿no? En diferentes ramas, pero a mí me interesa como enfatizar este énfasis de ciertas discusiones feministas, se plantea cómo justamente las diferencias sociales, ¿no? Las desigualdades, tienen efecto en los cuerpos, ¿no? Tienen un efecto en los cuerpos y entonces se empezaron a preguntar qué significa para las personas habitar en cuerpos que están racializados, generizados, cómo es que hacemos género con el cuerpo, ¿no? Cómo es que ciertos artefactos constriñen al cuerpo en clave de género. Y entonces hubo una línea que empezó como a insistir en no descuidar la dimensión material del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo entonces entender lo material en este debate? Porque digamos, si nos preguntamos por qué es lo material, pues nos podemos remontar como diría Andreas Refkips, ¿no? Hasta Marx y otras perspectivas que en la sociología, al menos en la sociología, entienden lo material como la estructura social, ¿no? Pero aquí hay como una especificidad en estas discusiones que a mí me interesan, ¿no? Que es desde donde me coloco, donde recuperar lo material tiene que ver sobre todo con recuperar el ámbito sensible de la experiencia y, como en una clave muy burdiana, cómo es que lo social se encarna, cómo es que lo social se lleva en el cuerpo, ¿no? Esta idea de meditaciones pascalianas de Bourdieu que dice el cuerpo está en el mundo social, pero el mundo social está en el cuerpo, ¿no? Entonces, en esta clave, ¿no? Es
Se trata un poco como de desincrustar al cuerpo de lo que diría Red Gibbs como una suerte de textualismo y reincrustarlo en términos de que aquí lo material es lo encarnado, ¿no? Entonces, el giro material se trata de volver al asunto del cuerpo, de los afectos, de biotecnologías, de la vida, ¿no? Y por supuesto de los artefactos, ¿no? Se trata pues de esta correlación de codependencia con el medio ambiente, ¿no? En general, con la tecnología, con la ciencia. Y en estos debates entonces se plantea que la percepción sensible es relacional porque es con los otros, ¿no? Con el propio cuerpo en un sentido multisensual y situado, pero también con los objetos, ¿no? Con los objetos y con el espacio en el que los cuerpos se mueven y sienten, e inclusive pues se pone como el énfasis en cómo los artefactos se convierten en una extensión de nuestros cuerpos, ¿no? Por eso se retoma también mucho la fenomenología merleau-pontiana en estas relecturas, ¿no? Porque se establece cómo pues los artefactos se convierten en una extensión de nuestros cuerpos, ¿no? Y también en una extensión, diríamos hoy, o podríamos decir, de nuestros afectos, ¿no? No solo de nuestros cuerpos, sino de nuestros afectos, ¿no? Como el papel que juegan hoy día los medios digitales, ¿no? Que extienden justamente esta, esta posibilidad de sentir y de afectar y ser afectado como vamos a ver, ¿no? Entonces, este es el lugar desde el que estoy como posicionando la lectura y la recuperación de la teoría del actor red. Ahora, ¿qué principios son los que me resultan productivos justamente para el análisis sociológico de la sensorialidad en clave relacional, ¿no? Y cuando el profesor Sedano me pidió una imagen para anunciar la conferencia, yo estuve pensando mucho en cuál podría ser como una imagen sugerente y pensé en este cuadro por una razón, en este cuadro de Remedios Varo que se llama La creación de las aves, ¿no? Por una razón. Es muy difícil encontrar representaciones, digámoslo así, adecuadas del sentir que no estén centradas en el individuo, ¿no? Y más recientemente como en el cerebro, ¿no? Y me pareció que este cuadro y muchas de las pinturas de Remedios Varo, como van a ver, ofrecen una alternativa como muy sugerente, relacionada con los intereses de la teoría del actor red, ¿no? Porque pues también pensaba en esta idea poderosísima que nos plantea Howard Becker de cómo es importante en este libro que se titula, ¿no? Para estudiar la sociedad, la sociología no basta, y donde se refiere a la necesidad de recurrir a otras narrativas, ¿no? Sobre todo del arte, de narrativas visuales, narrativas gráficas, ¿no? Y pensaba como en esta narrativa visual como muy sugerente, porque se relaciona con algunos de los supuestos que subyacen al principio de simetría generalizada, que tienen que ver justamente con trascender estas duplas en Occidente, ¿no? Cuerpo-mente o mente-cuerpo, cultura-naturaleza, humano-social, social-natural, hombre-mujer, ¿no? Como figuras analíticas, que además no solo dividen lo que está relacionado, sino que jerarquizan a priori uno de los polos, ¿no? Entonces, me pareció que esta figura híbrida, ¿no? Híbrida entre mujer y pájaro, ¿no? Que co-crea las aves con artefactos humanos, ¿no? Pero en relación también con un hilo que conecta con la luz de la luna, ¿no? Con las cuerdas del violín.
que lleva en el pecho y que justamente las aves son como la emergencia de todas estas entidades, ¿no? Además, por supuesto, de la dimensión fantástica, me pareció como muy sugerente para justamente presentar como el principio de simetría generalizada en clave del estudio de lo sensorial, resulta como muy significativo en tanto nos da cuenta o nos plantea en términos metodológicos, ¿no? Que no es posible ubicarse a priori en términos de estos polos, ¿no? Y que no podemos concebir a la naturaleza y la sociedad como dos entes separados, sino más bien codeterminados, ¿no? Es un modo de ver justamente las entidades de un modo relacional, no esencialista, sino en clave de entramados, y esto va a tener como una resonancia desde mi perspectiva como muy relevante para los estudios del cuerpo. En esa misma línea, la noción de mediación aquí también resulta de gran relevancia, sobre todo entendida como esta idea que nos plantea que las asociaciones no están dadas sino dándose, ¿no? Es decir, hay como esta dimensión performativa de las asociaciones, ¿no? Y que están dándose además en medio de la contingencia y que ello entonces implica como la correlación de fuerzas tanto humanas como no humanas. Y aquí una referencia que me parece que ilustra muy bien este razonamiento está dada por Antoine Gignon, ¿no? Que nos da un ejemplo muy ilustrativo con la dimensión de lo sensorial, ¿no? Él lo que dice es, bueno, la música, ¿no? Los sonidos musicales es justamente lo que se coproduce, ¿no? No solo con el tacto entrenado de quien toca, ¿no? Porque aquí es como bien interesante pensar en esta idea también que nos plantea Richard Sennett, ¿no? De que dice la música, pues no solo es el oído, ¿no? Es el movimiento del cuerpo y además el tacto, ¿no? Es el árbitro del sonido desde la perspectiva del músico, ¿no? Entonces, en esta idea de la mediación, pues la música y los sonidos musicales se coproducen, por supuesto, con las habilidades del músico o la música, ¿no? Con el tacto entrenado de quien toca. Y también, y junto con el teclado o las cuerdas, ¿no? La partitura y toda la materialidad que se requiere para la ejecución, incluida la materialidad del cuerpo, ¿no? Si hay una falla motriz, pues el mejor de los músicos tendría que abandonar la práctica, ¿no? Pero también si falla el teclado, si falla la cuerda, ¿no? Si se rompe una de las cuerdas del violín de la mujer ave, pues se interrumpe el trazo, ¿no? Entonces, esta idea también en clave de la sensorialidad resulta como sumamente sugerente. Ahora, si bien es cierto que Latour no dedica como extensas reflexiones al cuerpo, aunque sí tiene textos sobre el cuerpo, en general, pues varios de sus escritos hacen alusiones al asunto de la corporalidad y del sentir, ¿no? No estoy hablando del cuerpo en clave de lo gestual, sino el sentir del cuerpo. Creo que es como muy interesante cuando, para dar cuenta justamente de que no podemos decir que el cuerpo es en parte social y en parte biológico, sino más bien que naturaleza y sociedad entrelazadas coproducen los cuerpos y que esta idea, como el mismo Latour ha dicho, ¿no? Tiene actualidad hoy día más que nunca, ¿no? Donde virus, vacunas, enfermedades, políticas públicas, ¿no? Son parte justamente de este continuum que intersectan en el cuerpo y en varias de las experiencias sensibles del cuerpo, como
el dolor, por ejemplo, resulta muy sugerente cuando Latour dice, bueno, ¿cómo entendemos entonces los cuerpos de hoy? Y retoma la metáfora de Donna Haraway para decir, el cuerpo es un cyborg, ¿no? Es decir, en el sentido de que está en constante relación con el mundo tecnológico, ¿no? Ya sea bajo la forma de la biotecnología o en constante relación con extensiones protésicas, ¿no? Desde los lentes, los puentes de los dientes, ¿no? Hasta ya cuestiones más complejas como los celulares, la realidad virtual, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando Latour dice, es un cyborg porque los cuerpos, ¿no? Son productos de laboratorios, ¿no? Es decir, o sea, incluso los antivacunas, ¿no? Hay procesos que tienen que ver con esta relación abierta del cuerpo con el medio ambiente que están ahí en un intercambio de efectos. Y más allá, esta perspectiva, ¿no? De entender al cuerpo como el resultado de estas intersecciones, pues me parece muy sugerente, ¿no? Porque dices que está mezclado lo ético, lo político, lo jurídico, pues son perspectivas como muy interesantes para entender fenómenos como tan complejos y controversiales como, por ejemplo, el asunto de la maternidad subrogada, ¿no? A propósito de la controversia reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente poder entender la interrelación entre marcos jurídicos, técnicas de la reproducción asistida, contextos de extrema vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Cuestiones éticas, cuestiones políticas, ¿no? Entonces es como muy sugerente cuando dice, pues a esto podemos, todo esto puede englobar esta idea de entender hoy día a los cuerpos como cyborg, ¿no? Pero más allá, digámoslo así, del alcance del cuerpo como cyborg, ¿no? De las críticas que eso pudiera tener, uno de los elementos que más me llamó la atención respecto al razonamiento de Latour en torno al cuerpo, y además como muy sugerente para mí porque converge con otras perspectivas que he venido trabajando, es que él señala que como principio constitutivo para la definición del cuerpo, habría que tener en cuenta que este principio es su capacidad de aprender a afectar y ser afectado, ¿no? Es decir, para Latour tener un cuerpo es aprender a ser afectado, aprender a ser movido o puesto en movimiento, ¿no? Aquí está en diálogo con la filósofa y psicóloga belga Vinciane Desprez, quien señala justamente cómo el cuerpo se ve afectado y es capaz de afectar también tanto a personas como otras entidades no humanas, ¿no? Como por ejemplo los animales, ¿no? Este razonamiento para mí resulta como sumamente útil porque pensar en el afecto, y por eso más mi acercamiento ahora al giro afectivo, y no tanto en clave, también, pero más allá de la sociología de las emociones, es porque el afecto relaciona el asunto del cuerpo y de la emoción, ¿no? Como dice Desprez, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en afectos, estamos pensando en cuerpos y emociones, ¿no? Entonces, analíticamente esto me resulta como muy poderoso en aras de la división de la sociología del cuerpo y la sociología de las emociones, ¿no? Que no es que no estén relacionadas, pero un principio como este es mucho más potente para la relación de estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, esta idea del aprender, afectar y ser afectado, a mí, como dicen las chicas y los chicos, ¿no? Me voló la cabeza, ¿no? En el sentido de
primero, sin duda, pues encontré ahí un guiño como sumamente interesante con Simmel, ¿no? Quien parte como de un principio para explicar lo social en clave de intercambio de efectos, ¿no? Tanto entre actores individuales, colectivos, entidades como el dinero, etcétera. Y también de las cosas, ¿no? El intercambio de efecto con las cosas, ¿no? Tiene ahí Simmel una idea muy interesante, ¿no? De la ropa, ¿no? Del traje nuevo, el traje nuevo, cómo afecta nuestros movimientos corporales, ¿no? Porque es un traje rígido, ¿no? Mientras que el traje viejo, pues ya adoptó los pliegues del cuerpo, ¿no? Hay un intercambio de efectos entre cuerpo y la materialidad de la ropa, o entidades no humanas, ¿no? Como cuando Simmel habla de estética de la gravedad, ¿no? O cuando habla de la oscuridad y el espacio. Entonces, esta idea del afectar y ser afectado me pareció como muy interesante y consonante con elementos que a mí me ha interesado rescatar de la obra de Simmel, pero creo que el plus que da Latour en esta idea es que incorpora la dimensión del aprendizaje, la dimensión del aprendizaje a afectar y ser afectado, ¿no? No solo afectamos y somos afectados, como diría Simmel, sino aprendemos a ser afectados, aprendemos a sentir, ¿no? Hay aquí lo que considero una perspectiva no solo relacional, como en Simmel, sino también procesual, en clave del cuerpo y lo que el cuerpo siente en relación con otros, ¿no? Tanto con otros humanos y no humanos. Ahora, el otro principio que me parece sumamente relevante pensar y que contribuye al estudio de la sensorialidad tiene que ver con algo que he denominado como el afectar de las cosas, ¿no? Como principio material de los cuerpos, ¿no? Y por supuesto que esto se relaciona con la idea de tener en cuenta la actancia de cualquier entidad, ¿no? Como los objetos, ¿no? Lo que nos permite también pensar en la relación del cuerpo con diversos objetos también de uso común, ¿no? En el sentido de que además cualquier objeto que modifique el curso de nuestra acción y en ese sentido también del movimiento de los cuerpos y de su sentir, pues es un actante, ¿no? Entonces, esto también es como muy interesante porque nos permite entender cómo los objetos, ¿no? Nos ayudan a entender cómo la sociedad y sus asimetrías duran más allá de las personas, también en clave de lo material, ¿no? Entonces eso es como muy interesante en aras del razonamiento para pensar en las condiciones materiales de la sensorialidad, entendiendo justamente que cuerpos y artefactos coproducen efectos de sentidos, ¿no? Y que además suponen el aprendizaje del uso de los artefactos, ¿no? Desde ¿no? Como el aprendizaje de la ropa es como muy interesante cuando vemos un niño o una niña chiquita tratándose, no, ya ni siquiera de abrocharse los tenis, sino de ponerse una camiseta, ¿no? Estando chiquitas o chiquitos, ¿no? Es como ese aprendizaje, hasta el aprendizaje de prácticas más profesionalizadas como el uso de los artefactos, ¿no? Como las manos de Pasteur justamente trabajando en los instrumentos de laboratorio, ¿no? Puliendo con las manos la lente de los microscopios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el afectar de las cosas es como el otro principio que me ha resultado como sumamente sugerente tomar en cuenta en este razonamiento. Ahora, ¿qué utilidad en clave teórico-metodológica, ¿no? Más allá de estos principios, ¿qué utilidad en términos de investigación? Y
considero que aquí se ofrecen como en clave de la sensorialidad, como dos posibilidades, ¿no? Que permiten justamente el ensamblaje de los sentidos, considerando cuerpos, objetos, tecnologías, ¿no? Y la primera tiene que ver justamente con destacar lo que en los estudios sensoriales se ha llamado la multisensorialidad del cuerpo, ¿no? Es decir, considerar que lo perceptivo es un fenómeno multisensual, ¿no? No solo escuchamos, no solo leemos, sino que en interacción se entrelazan diversas posibilidades sensoriales, ¿no? Inclusive en una interacción donde se está dando un acto del habla, la piel funciona como un tercer oído, porque la piel registra esas corrientes de aire que emitimos al hablar, ¿no? Y que incluso esto llevan a cuestionar como esta idea de los 5 sentidos e incorporar una dimensión más extensa de lo perceptivo en clave de la propiocepción, la nociocepción, la kinestesia, la termocepción, pero en relación abierta, digamos, con el mundo, ¿no? Entonces, esta es una como dimensión que me parece como muy sugerente, y la otra es justamente destacar cómo los artefactos y en general la tecnología extienden la percepción sensible, ¿no? Extienden como esta capacidad sensorial humana que tiene límites humanos, pero como los artefactos justamente desde los más simples hasta las tecnologías más complejas permiten que se extiendan, ¿no? Se extiendan a través de otras materialidades. Entonces, quisiera recuperar justamente algunos ejemplos y referentes de investigación que nos ayudan a pensar como en la posibilidad y en la necesidad de incorporar una dimensión como esta al análisis del ámbito sensorial, ¿no? En el texto Visualización y Cognición, pensando con los ojos y con las manos, ¿no? Latour nos va a plantear una cuestión muy interesante que también plantea Richard Sennett, ¿no? Aquí hay un guiño como bien interesante de la relación ojo-mano, ¿no? O sea, grosso modo ahí Latour lo que plantea es que cualquier, que una actividad como esta idea, ¿no? De la ciencia como práctica, ¿no? O practicar ciencia, pues no solamente supone como ciertas habilidades disciplinares, ¿no? Sino incluso saber moverse, aprender a usar los aparatos, aprender a ver, aprender a usar e interpretar los dispositivos ópticos. Enfatizando sobre todo que cualquier práctica, inclusive la más abstracta, ¿no? Suponen justamente al cuerpo y su experiencia sensorial, ¿no? Entonces aquí es muy interesante porque señala cómo visualizar también está relacionado con experiencias táctiles, ¿no? Como decía Kant, ¿no? La mano es la ventana de la mente, ¿no? Y esto resulta como muy significativo en clave de los estudios sensoriales porque cuestiona como la jerarquía sensorial, donde la vista es como el sentido epistemológico por excelencia, ¿no? Entonces esto lo deja ver como muy claro cuando habla de Pasteur, ¿no? Cuando dice Pasteur, no es ante todo una cabeza llena de ideas y de teorías, sino es una fuerza de trabajo, manos que manipulan con habilidades los productos y los instrumentos de laboratorio, ¿no? Lo mismo cuando habla, por ejemplo, de la invención de la cámara Kodak, ¿no? Que dice cómo eso supone como rastrear esta cadena de aprendizajes en el uso de los artefactos que articuló a diseñadores, ingenieros, a químicos, a profesionistas, incluso a aficionados, que no solamente aprendieron a usar los ojos y la lente, sino también las manos, ¿no? Entonces, bueno, esta dimensión me parece como muy, esta reflexión me parece muy interesante y esto, por ejemplo, me recoloca ante ciertos hallazgos, ¿no? En clave de investigación relacionados con otros
con otros problemas de investigación, ¿no? Particularmente aquí me gustaría como plantearles el referente de una investigación que hice sobre la experiencia sensorial en la ciudad, la cual evidentemente, y como salió en los datos, pues está diferenciada genéricamente, ¿no? No es lo mismo, la misma experiencia sensorial que puede tener un joven urbano de clase media en la Ciudad de México que una mujer con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una de las colaboradoras compartió, voy a leerles, ¿no? Cuando les preguntaba sobre experiencias desagradables en la ciudad, ella respondió, ¿no? Con el sentido del tacto. Tenía 18 años y llegaba a una clase de baile, cuando un hombre pasó cerca de mi casa y sacó su mano para tocarme. Yo no supe qué hacer, ya que él iba en un carro particular, ¿no? O sea, aquí es como interesante pensar en este pues ensamblaje de movimiento, vista, tacto, kinestesia, y además en las asimetrías, no solo de género, de edad, sino también materiales, ¿no? El hombre iba en carro y la muchacha iba a pie, ¿no? Entonces, esto fue lo que de pronto me hacía como pensar en la necesidad de ir más allá de enfoques interactivos, de enfoques que hablaran como de las disposiciones, ¿no? Y que como la necesidad de incorporar enfoques que tuvieran también como un fuerte énfasis en la dimensión material. Por otro lado, casualmente cuando Latour nos habla del olor, que pone el ejemplo de de un entrenamiento de las narices, ¿no? Con ingenieros y con un maletín del olor, ¿no? Pero es como muy interesante porque lo que nos señala es que para comprender la sensibilidad de los cuerpos y esta capacidad de aprender a afectar y ser afectados, hace alusión a lo que él llama recursos extrasomáticos a los que los cuerpos están expuestos, ¿no? Pone el ejemplo hipotético justamente y se pregunta, bueno, imagínense qué pasaría si de repente nos transportáramos al París de antes de la pasteurización, ¿no? Y dice, seguramente nos desmayaríamos por los olores, ¿no? Que están relacionados también con una dimensión muy interesante que tiene que ver con la dimensión material de los olores, ¿no? Es decir, los olores tienen que ver no solo con la fuente de la que emanan, ¿no? Es decir, con los objetos o con las entidades que puede ser una persona, un animal, un vegetal, ¿no? Un objeto, la ropa, ¿no? Por ahí en algunos de los testimonios, ¿no? Se decía, no, lo más desagradable es el olor de una paloma muerta, ¿no? Que en algún momento estaba en el techo de mi casa, ¿no? Pero también tienen que ver con cuestiones del ambiente, condiciones termoceptivas, ¿no? La calidad del aire, ¿no? Con si es de día, si es de noche, ¿no? Con las estaciones. Con la historia de la higienización también y la purificación del aire de las ciudades, con los edificios, ¿no? Entonces, bueno, esto resulta muy relevante porque estamos acostumbrados y acostumbradas como a considerar la riqueza que pueden tener los enfoques fenomenológicos e interaccionistas que indagan sobre los significados de las experiencias olfativas, pero se descuida justamente este entorno material y cómo este contribuye a la construcción de significados, ¿no? Entonces, por ahí también considero que Latour y que esta perspectiva da pistas para indagar en esas dimensiones, ¿no? Tal y como otro testimonio en algún momento también refiere, ¿no? Este es de un hombre y dice, el olfato me trae mis recuerdos de la infancia, la herrería de mi abuelo. En ese entonces tenía 7 años y me enseñó a andar en bicicleta.
El olfato y el tacto fueron pilares importantes para dicho momento. Cada que huelo el metal de algún lugar, me acuerdo del sonido, de los martillos sobre el yunque, el olor de la solera, el frío de la misma al tocarla, el calor de la fragua cuando se acercaba a ella, el sentir el impacto de las chispas provocadas por el esmeril, ese calor repentino, el olor a humedad cuando enfriaban el metal, ¿no? Aquí justamente pues puede verse cómo se articulan en un recuerdo estas capacidades sensoriales táctiles, sonoras, visuales, kinestésicas, ¿no? Incluso termoperceptivas, ¿no? Que están asociadas a herramientas, artefactos y al aprender a afectar y ser afectado como tiene que ver con el enseñarle a haber andado en la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, otras experiencias relacionadas también sobre todo con la escucha y los artefactos, ¿no? Y las experiencias de violencia que viven las mujeres en el espacio público, pues para mí fue como muy significativo, como al ver esto, darme cuenta de la necesidad y del alcance que puede tener como una perspectiva como la de teoría del actor red, cuando, por ejemplo, una mujer, una joven, señala que la situación más desagradable fue en un colectivo en el que viajé con desconocidos rumbo a la universidad, en donde nos asaltaron y balearon a una señora. Tuve mucho miedo, ira, tristeza, tenía 20 años y me afectó a tal manera que tenía mucho miedo de salir a la calle. Incluso actualmente me es costoso subirme a un pecero. Y por aquí alguien más me compartió. Un asalto, tenía 20 años e intervino el oído, ya que los balazos son un ruido muy difícil de olvidar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como la circulación de los artefactos, ¿no? Desde el vehículo, la pistola, ¿no? Que por lo demás es un ejemplo que también utiliza Latour, ¿no? El balazo, cómo ello afecta a los cuerpos, afecta la motricidad, incluso deja un impacto en la memoria sensorial, y además está relacionado con políticas urbanas, con la regulación vehicular, ¿no? O sea, podría uno seguir como el rastro de todo lo que rebasa la interacción, pero que tiene un efecto significativo en clave de la interacción. Entonces, si pudiéramos resumir, creo que el aporte de la teoría del actor red, específicamente de algunos de los razonamientos de Bruno Latour, pues tiene que ver con que nos señala, nos permite señalar, lo cual permite ponerlo en juego también con otras perspectivas, que existe un aprendizaje para afectar y ser afectado, o en otras palabras, que aprendemos a sentir, que dicho aprendizaje no solo implica a otros humanos, sino también a otras entidades no humanas, y que ciertos objetos y tecnologías se convierten en una extensión del cuerpo y contribuyen al aprendizaje sensorial. Pero además, y esto en clave teórico-metodológica es muy relevante, que es necesario rastrear las fuentes del aprendizaje, del afectar y ser afectado, más allá de la interacción, ¿no? Porque la interacción es fugaz, ¿no? Y más bien habría que ver esos elementos provenientes de otro momento, de otro lugar, ¿no? Pero que tienen un impacto en ese aprendizaje a afectar y ser afectado, ¿no? Él pone casualmente un ejemplo muy interesante de Marcel Mauss, Bruno Latour, ¿no? De este momento, de esta conferencia que da sobre las tecnologías del cuerpo en 1939, y donde hay una imagen como muy interesante de Moss, donde dice que en algún momento, estando hospitalizado, empezó a ver el andar de las enfermeras y se dio cuenta que ese andar de las enfermeras francesas estaba, o sea, como que perdón, de las enfermeras neoyorquinas. Estaba como que tenía un aire, ¿no? Similar al andar de las enfermeras francesas. Y entonces se da cuenta que eso está relacionado con las películas, con los filmes franceses que habían llegado a Estados Unidos,
Y esto es como muy importante en clave de este análisis del aprendizaje, afectar y ser afectado, porque podemos decir que entonces ese aprendizaje kinestésico no provenía de una interacción, ¿no? O no provenía de un aprendizaje mimético, como dijera Wakant, sino venía de una tecnología de la imagen que había afectado, donde además también circulaban mandatos de género, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es como sumamente relevante en clave de esta perspectiva. Eh, Sin duda, como cualquier perspectiva, como tiene ciertos puntos ciegos, ¿no? Hay algunos que incluso desde perspectivas cercanas a la teoría del actor red pueden subsanarse como... 12 horas. Perdón, ahí mi artefacto me da la hora. Ya voy a cerrar. Algunas perspectivas, les decía, dan como clave en términos de enfatizar más en términos de una línea que a mí me interesa mucho, que es cómo el género y los objetos materiales se constituyen mutuamente, ¿no? Está esta investigación muy interesante de Pink y Birker, ¿no? Donde demuestran las controversias en materia de la innovación de la bicicleta, ¿no? Y lo que dan cuenta es que en el diseño de la bicicleta, en las controversias ingenieriles, pues había disputas de orden técnico, pero también hubo disputas de orden moral, ¿no? Entonces, ellos investigan cómo a finales del siglo XIX en Estados Unidos, pues se descubre que el uso de la bicicleta, a pesar de haber sido considerado como un uso varonil, pues pronto los ingenieros, los comerciantes, los productores de bicicletas se dan cuenta que las mujeres eran potenciales ciclistas, ¿no? Entonces es como muy interesante porque además de todas las controversias asociadas a la seguridad, a la velocidad, a la elegancia del artefacto, hubo también conflictos morales, ¿no? Se cuestionó qué tan pertinente sería observar a las mujeres con las piernas abiertas en un artefacto como este, ¿no? Y hubo diseños así como súper interesantes, bastante incómodos, como el que ustedes pueden ver en esta imagen. Y es como bien interesante que también al mismo tiempo y a la par en Inglaterra, ¿no? Quisiera compartirles una cita, ¿no? Donde los autores, los editores de este manual de cómo andar en bicicleta que hizo una mujer inglesa, señalan lo siguiente, ¿no? Dicen, hubo quien llegó a sugerir que el ejercicio del ciclismo podía ser sexualmente estimulante para las mujeres, y de ahí la pasión con que adoptaban su práctica, por lo que florecieron los llamados sillines higiénicos, rígidos y sin apenas rellenos, que se pensaban harían más difícil que los genitales femeninos en contacto con el asiento sufrieran cualquier tipo de estimulación no deseada, ¿no? Entonces, esto es como muy interesante si pensamos como en este carácter no neutro de los artefactos, y cómo en efecto aquí hay un principio como laturiano de cómo en lo material en lo material que tiene relación con el cuerpo se estabilizan ciertas asimetrías, ¿no? Y en ese sentido me parece como muy sugerente lo que han hecho algunas otras autoras también desde los estudios de la ciencia y la tecnología, que han enfatizado justamente que, bueno, en efecto, todos los artefactos tienen guiones, y esto pues de alguna manera orienta lo que podemos o no hacer con los artefactos, ¿no? Hay límites como materiales, ¿no? Pero una de las académicas feministas, que es Ellen Van Host, ha señalado que
primero dice, pues hay que poner como atención en la ausencia de las mujeres en la innovación tecnológica y también en las consecuencias que tiene en las tecnologías para las mujeres, ¿no? Y entonces en clave o de esta línea, ¿no? Lo que esta autora plantea es que los artefactos tienen un guión de género, ¿no? Y que de alguna manera este guión de género está relacionado con las representaciones de género que tienen los diseñadores, que en su mayoría son hombres, que se inscriben en la materialidad de los artefactos, ¿no? Por supuesto, esta prescripción no es más o menos coercitiva, pero sí tiene un impacto justamente en los cuerpos y en la motricidad, ¿no? Ella tiene una investigación como muy interesante sobre la historia de las máquinas de afeitar y cómo su diseño estuvo marcado por el género, ¿no? Ella plantea como una historia, un recorrido de las máquinas de afeitar de la Philips, ¿no? Y dice cómo en el diseño, en la forma, ¿no? Está como un mandato de género masculino, mandato de género femenino, ¿no? Las máquinas de rasurar para hombre tenían como un estilo más aerodinámico, ¿no? Las máquinas de rasurar para mujer, incluso el estuche era como si fuera un estuche de cosméticos, inclusive cuestiones como muy sensoriales, como el hecho de poner bolsitas de perfumes para que encubriera el olor a aceite de la máquina de afeitar, ¿no? O sea, hay una norma olfativa de feminidad ahí inscrita, ¿no? Entonces, es como muy interesante porque lo que esta autora dice en este trabajo es que los guiones de género no es que obliguen a usuarios o usuarias a construir identidades de género específicas, pero los guiones posibilitan o inhiben ciertos performances, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia que puede tener la materialidad para el constreñimiento o bien la agencia de los cuerpos, ¿no? Entonces, pues estas perspectivas me parecen como sumamente sugerentes para pensar en estas condiciones sociales y materiales del sentir. Y pues bueno, le dejaría hasta ahí para pasar pues a la parte de intercambio que espero tener con todos ustedes y con todas ustedes. Muchas gracias. Olga, excelente exposición, realmente brillante y sobre todo muy interesante lo que has propuesto. Hay un conjunto de felicitaciones. Te felicita Juan José Echeverría Palacio, Florencia Ramos Blanca, dice felicidades a la doctora Sabido por su excelente presentación. Excelente presentación, saludos desde Colombia, muy valiosos los aportes desde la teoría del actor red. Ernesto de Jesús Espinosa García desde Chiapas, Pamela Catalán Barker desde Iquique, Chile, Luis Roberto de Sonora, esta multiplicidad de espacios que platicábamos al inicio, por supuesto desde Madrid, España, la Fundación Sicomoro, Tobías, Leandro, te está viendo desde París. Bueno, estas cosas que son muy, muy interesantes. Yo tengo algunas preguntas que me parecen muy básicas, pero al mismo tiempo muy interesantes. Lo relacional como red, articulación, entramado de relaciones sin un criterio de sustancia. Esa me parece un elemento muy atractivo de esta relacionalidad y importancia del mismo. Sí, a mí esto me parece como muy, muy significativo en términos como, pues un poco como, siguiendo a Mirbayer, como manifiesto, ¿no? Manifiesto de una sociología relacional y que tiene alcances en diversas dimensiones, ¿no?
pienso desde lo que yo he trabajado, desde los autores que me han, y las autoras que me han formado, ¿no? En términos como de estilos de pensamiento, ¿no? En esta idea de que, bueno, puede ser como entender lo relacional en un sentido ontológico, siguiendo este razonamiento simeliano de que el ser es un ser con otros, ¿no? De que el ser humano es un ser que intercambia, ¿no? En varios de sus textos, ¿no? Como esta idea de una ontología relacional, pero también en clave epistemológico, ¿no? Por ejemplo, cuando Simmel dice es que para el conocer tenemos que entender cómo hay un intercambio de efectos en términos de diversas dimensiones, ¿no? Sobre todo eso se deja ver mucho con un objeto de estudio predilecto de Simmel, que es el dinero, ¿no? O sea, lo material, lo simbólico, ¿no? Entonces, es en esa clave también en donde se puede ver. También en clave de lo teórico-metodológico, cómo construyes el objeto de estudio, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando Adriana García y yo estuvimos trabajando el fenómeno del vínculo amoroso, eran como las discusiones de decir, pensemos en vínculo, no en el amor, porque el amor generalmente pareciera como un sentimiento, ¿no? Que no estaría exento de otros estados afectivos, cuando, bueno, en investigación vimos que está el asco también, está la vergüenza, ¿no? En un vínculo amoroso. Y entonces, decir, pensemos en vínculo, reflexionamos mucho sobre este razonamiento que tiene Elías de decir es que a veces el lenguaje no nos ayuda, ¿no? Entonces pensamos en los pronombres personales porque el nosotros nos ayuda a pensar en el ellos, el yo, en el tú, y entonces hablamos del nosotros amoroso, ¿no? Entendiendo como esta cuestión relacional. En términos también conceptuales, ¿no? Hay categorías que son relacionales en sí mismas, ¿no? Pienso en la categoría simmeliana de proximidad sensible, que es relacional no solo porque está en clave de la interacción con otros, ¿no? Sino es relacional porque está relacionando cuerpo y espacio, ¿no? Y también afectos. Entonces creo que esta invitación a pensar en la sociología como con un énfasis relacional, que no es inventar nuevos conceptos, sino más bien recuperar ese legado relacional que hay en la sociología, desde clásicos como Simmel, como Elías, hasta autores más expresamente comprometidos con lo relacional, Bourdieu, Latour, ¿no? Pues resulta como relevante para cualquier objeto de investigación, ¿no? No solo el de la sensorialidad, es el que a mí me ha interesado, ¿no? Cómo se construye un extraño. Pues un extraño no es una relación, sino es un resultado, diría Van der Fels, de la relación con lo familiar, ¿no? Entonces hay no es el extraño en sí mismo, sino lo que el extraño significa para otros, ¿no? Y cómo eso supone cognición, supone estados afectivos, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que podría decir, ¿no? Lo relacional sin un criterio de sustancia. Bien. Hay otro punto que me parece muy interesante, el de los filtros sociales, las expectativas, los esquemas de percepción y la relación de estos con el aprendizaje. El aprendizaje para establecer la conexión y la relación incluso entre cuerpos. Es decir, esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Necesitamos tener conocimiento de Internet, de Facebook, de YouTube, de Zoom, de Meet, tener un contacto con artefactos como la computadora, para efecto de poder comunicarnos en lo virtual, cuerpos presentes virtualmente, con otros tantos igual. Es decir, ese elemento de aprendizaje a través de ciertos esquemas que nos ha legado la pandemia, es decir, bueno, pues ante la pandemia y ante la posibilidad de la presencialidad de los cuerpos, ¿cómo lo hemos logrado a través de todo este conjunto de herramientas?
con relaciones sorprendentes como las que acabamos de hacer hace un momento cuando te decía los saludos y las felicitaciones. Claro. Sí, sí, esto es como, como súper interesante, ¿no? La noción de filtros es una noción bien interesante de una socióloga cognitiva, Asia Friedman, ¿no? Que hace, pues así, guiños con la idea de esquemas de percepción de Bourdieu, la idea de marco de Goffman, ¿no? Pero que sirve para pensar en esto, ¿no? Cómo esos filtros requieren como dirían los fenomenólogos, de un proceso de sedimentación en los cuerpos, ¿no? De un proceso de reiteración, de un proceso de repetición, ¿no? Sara Ahmed utiliza un término además muy interesante, muy crítico, ¿no? Que dice, se necesita de la lesión por acción repetitiva, ¿no? O sea, duele a veces aprender, ¿no? Wow, wow. Y eso es como muy interesante porque eso es también como pues lo que nos familiariza con el mundo, pero también lo que a veces nos hace naturalizar el mundo, ¿no? Y pasar como por evidente cuestiones que no tendría necesariamente por qué ser así y de esa manera, ¿no? Mira, tenemos felicidades a la doctora Sabido por su excelente presentación de Florencia Ramos Blancas. Elizabeth Romero, excelente. Saludos desde Venezuela. José Pablo Tobar Quiñones, felicitaciones, Olga. Me gustaría preguntarte cómo entiendes la idea de transhumanismo en cuanto que algunas de sus vertientes apuntan a la definición de un nuevo tipo de humanidad concebida a partir de lo tecnológico. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Creo que ahí, o sea, esto es bien interesante, pues también en el feminismo, ¿no? Hay como unas discusiones muy interesantes al respecto. Quizá para mí la pregunta está como en las, como que a mí me interesa más como los efectos desiguales que tienen estas cuestiones de la tecnología, de la biotecnología. Eh, Quizá no tanto pensar en que estamos como trascendiendo una idea de lo humano, pero sí en qué tanto está afectando esta dimensión de lo tecnológico, pero en un sentido desigual, ¿no? Entonces, pues esa sería como un poco mi postura, ¿no? Como una perspectiva crítica de los efectos de ese afectar desigual de la tecnología, ¿no? Porque no todas las personas en las mismas condiciones, no todas las personas tienen las mismas condiciones como para pensar, pues, como en una suerte de humano ya trascendido, ¿no? Entonces, pues, más o menos va un poco mi postura de distancia respecto a eso, ¿no? A esa perspectiva. Olga, una pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene en estos momentos la teoría sociológica? Que para mí es como clave, ¿no? Yo creo que diría dos cosas. Creo que es de gran relevancia eh, el pensar teóricamente también es el pensar sociológicamente, ¿no? O sea, como que es una cuestión inherente a nuestro oficio disciplinar, ¿no? Hay muchas maneras, por supuesto, ¿no? Este famoso texto de Aben, que es teorías y cuántas formas de teoría podemos hacer. Creo, a mí me ha interesado mucho, ¿no? Esto que dice Levine, ¿no? Más que trabajos de custodios, de ser custodios o custodias de la teoría, ¿no? De decir, este autor y hay que defenderlo y hay que, sino más bien como esta capacidad heurística que dan las
las teorías para pensar las preocupaciones, ¿no? Siempre en este ánimo de ir con los autores y más allá de los autores. Ese ha sido, lo saben muchos y muchas de mis, quienes fueron en algún momento mis estudiantes y ahora son mis queridos y apreciados y apreciadas colegas, ¿no? Hay que ir, como decía Bourdieu, con los autores y más allá de los autores para los propios fines de investigación. Entonces es relevante hoy más que nunca tratar de entender como las formas de lo social, no solo el diagnóstico de lo social, sino las formas de lo social, en clave muy simeliana lo estoy diciendo, ¿no? Porque el diagnóstico, por supuesto, que requiere análisis, que requiere tiempo, ¿no? Pero si no hay un entendimiento de cómo se está dando esa forma de lo social, pues de pronto es intrascendente, o sea, no nos ayuda como a pensar en términos incluso de horizontes de futuro, ¿no? Entonces yo creo que es de gran relevancia, no solo intelectual, también política, y además, ya como para finalizar, el ámbito de la teoría sociológica está masculinizado, ¿no? Hay una predominancia de autores, ¿no? Eso no quiere decir, desde mi perspectiva, que no leamos a los autores, ¿no? Es como si Butler dijera, no voy a leer a Aristóteles y entonces pues la idea de la materia, pues no, pero sí como dar espacio a las reflexiones de mujeres que están trabajando con la teoría y que están pues abriendo como sus propios horizontes de lectura, ¿no? Eso sería lo que yo diría. Olga, pues fíjate que nos da mucho gusto. En septiembre del 2020 diste la conferencia inaugural del Departamento de Sociología, lo que nos llenó mucho de orgullo. Hoy igualmente nos sentimos muy contentos de tu presentación. Y bueno, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestra muy querida invitada, la doctora Olga Sabido Ramos, su valiosísima y brillante exposición. Gracias. Olga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, de verdad.